¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a analizar la parte más importante de cómo poder llegar a representar un gráfico de barras como el que veis en pantalla. Es decir, ¿qué diferencia tiene este gráfico de barras con respecto al gráfico de barras de uso común de Excel? Bueno, si os des cuenta, la parte de arriba es redondeada. Y esto no es un gráfico de barras, propiamente dicho, sino que es un gráfico de dispersión. Es decir, desde el punto de vista de todo el catálogo de gráficos que nos proporciona Excel, no he elegido el gráfico de barras y lo he modificado pues quizá copiando alguna figurita y pegándola sobre la barra, que dependiendo de la altura que tenga la barra, pues la distorsionará de una manera o de otra, con lo cual no conseguiríamos jamás, usando ese método, una simetría como la que tenemos representada en este gráfico. Esto es un gráfico de dispersión, por tanto todo lo que hay en él se ha dibujado utilizando coordenadas X e Y, desplazando X, desplazando Y y representando cosas. Entonces vamos a ver en este video tutorial y quizá en otros, pues veamos algo más avanzado utilizando métricas, haciéndolo más dinámico, etcétera, cómo poder llegar a representar esa cápsula de manera que simplemente un copiar y pegar, modificar determinada parametrización y automáticamente tenemos todas esas barras. Porque a veces no necesitamos tener esa dinamicidad que nos proporcionan los gráficos de uso común en Excel, sino que queremos generar, por ejemplo, pues una presentación de PowerPoint con algo diferente, una marca personal. Pues estos gráficos de dispersión nos permiten hacerlo y podemos utilizarlo también para generar un informe impreso, pues eso, incluirlo dentro de una presentación de PowerPoint y ver algo más, algo que se diferencie, ¿no? Algo más llamativo, más atractivo, algo más personalizado, obviamente, y algo que llame la atención a simple vista. Y con este tipo de gráfico la verdad es que lo conseguimos. De hecho, esto se diseñó para un informe impreso concretamente, no de la facturación de septiembre, sino de otras cosas, y yo lo apliqué a este ejemplo que me parece, pues la verdad, que una práctica bastante buena para ver cómo se diseñan estas cosas. Entonces, vamos a la hoja 2 y aquí yo tengo representadas estas ecuaciones que a través de estas ecuaciones nosotros podemos determinar las coordenadas X e Y de un círculo. Entonces, en función de la resolución de grados que nosotros le apliquemos a esas coordenadas, sea de 0 a 180, de 180 a 360 o de 0 a 30, vamos a poder dibujar diferentes arcos. X0 y Y0 representará el centro de ese arco. R el radio, que será en nuestro caso constante porque todas las partes superiores y las partes inferiores van a tener el mismo radio, y por supuesto el coseno de alfa y el seno de alfa pues va a determinar pues el desplazamiento de ese punto siguiendo el ángulo que nosotros determinemos, ¿de acuerdo? Entonces para ello vamos a crear aquí unas columnas. Por ejemplo, yo voy a crear X e Y, que van a ser las coordenadas que vamos a calcular, X sub O, que va a ser X, bueno, o X sub 0, perdón, e Y sub 0. Lo que pasa es que voy a poner la O porque el 0 es mucho más grande, entonces como lo quiero poner en minúscula todo, vamos a poner X sub O y sub O, pero realmente es X sub 0 y sub 0, que va a ser las coordenadas del centro. Y en este caso vamos a ponerlo en el centro de coordenadas, en el origen de coordenadas, perdón, pero luego vamos a ver cómo desplazando esas coordenadas, pues el arco se va a desplazar exactamente correspondientemente al desplazamiento que metamos nosotros en estas coordenadas. Y por supuesto el radio, que yo pues voy a ponerle 2, pero esto va en función de vuestros gustos, ¿de acuerdo? Cuanto más grande lo queráis, pues obviamente tendréis que poner un número más grande. Vamos a calcular entonces ahora X e Y. Para calcular X yo tengo que generar una secuencia de grados. Entonces, por ejemplo, puedo incluir la fórmula secuencia, decirle que quiero 19 porque va a ir de 0 a 18 con un incremento de 10, y a continuación le digo que empiece en 0 y que se incremente de 10 en 10. Entonces, fijaos, tengo de 0 a 180, que es justo lo que yo quería. Tengo esta secuencia de 19 segmentos de 10 grados cada uno. Entonces voy a editar esta celda y lo que voy a hacer aquí es colocar pues X sub 0 más, siguiendo esta expresión de arriba, de la parte de arriba, X sub 0 más R, que lo tengo aquí, multiplicado por el coseno, y tengo que expresar los ángulos en radianes, ¿de acuerdo? Porque las funciones trigonométricas en Excel pues siempre se expresan en radianes. Entonces cierro radianes, cierro coseno, le doy a intro y fijaos que me genera pues toda esta matriz de valores, en este caso de X. Vamos a hacer lo mismo con Y, pero en este caso Y vamos a sumarle Y sub 0 más el radio multiplicado por el seno, cogemos radianes y hacemos una secuencia
que vaya, que tenga 19 elementos, que empiece en 0 y que el incremento sea de 10 en 10. Le damos a intro y ahí tengo X, y tengo mis coordenadas. Si yo ahora represento esto en un gráfico de dispersión, debería dibujar un arco. Entonces vamos a seleccionar todo esto, incluyendo las cabeceras, y vamos a darle a insertar, y fijaos que si yo selecciono esta variante de gráfico de dispersión que es suavizado, me dibuja un arco perfecto. Daos cuenta que va de 0 a 180 grados y el centro de este círculo, o semicírculo más bien, pues está en el origen que es 0, 0, en el origen de coordenadas que es el 0, 0. ¿De acuerdo? Y por supuesto el radio es 2, porque fijaos que tanto para un lado como para el otro hay dos unidades, de 0 a 2 o de 0 a menos 2. Bien, si selecciono este, daos cuenta que esa suavización ya no se la aplica y por tanto veo todos los segmentos que he definido. He definido 19 segmentos, por tanto 19 tengo. Pero en este caso le voy a aplicar la suavidad para que se vea pues lo más perfecto posible, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que tenemos que hacer, de hecho voy a borrar esta ahí porque no la necesitamos. Daos cuenta que en función del ancho y del alto, pues este arco se va deformando. Entonces, bueno, tenemos que ir ajustando para que se vea lo más circular posible, ¿de acuerdo? Lo más simétrico posible tanto en el eje X como en el eje Y. No lo quiero en el origen de coordenadas, sino que lo quiero que este punto extremo de aquí, izquierdo, lo quiero en la coordenada 1 en X. Entonces, como sé que el radio es 2, simplemente tengo que decirle que X valga 3. Le doy a intro y fijaos que se me desplaza perfectamente. Ahora, en Y, yo no quiero que esté en 0, 0, sino que quiero que esté subido hacia arriba porque va a ser una barra de que va a representar una determinada métrica, por tanto voy a decirle que esté, por ejemplo, en 10. Y claro, no voy a ver ningún tipo de variación, salvo bueno, una pequeña elevación aquí que va de 9,5 a 10, pero eso es porque me ha modificado las coordenadas del eje. Botón derecho sobre el eje, le decimos dar formato y al ponerle aquí que el valor mínimo sea 0, pues nos va a deformar el arco de manera que es como si lo hubiéramos estirado por los extremos, ¿de acuerdo? Pero eso simplemente lo que tenemos que hacer es comprimir esto y alargarlo lo más posible, es decir, hacerlo alto y daos cuenta que ahora pues bueno, ya se va asemejando a lo que queramos. La cápsula que vamos a definir va a quedar muy bien porque va a quedar perfectamente definida y cuando le demos un poco más de grosor a la línea pues queda más atractivo todavía. Bien, ahora, ¿qué parte es la siguiente? Pues representar la parte de abajo. Y la parte de abajo, el centro va a estar en... Concretamente vamos a modificar nada más que la Y porque la X va a ser la misma, es decir, las coordenadas X de ambos arcos tienen que estar en la misma recta, en la misma vertical, tiene que haber esa coincidencia y la va a haber, por tanto yo el Xedro no lo voy a modificar, pero voy a poner aquí por ejemplo Y sub 0' y le voy a decir que sea 2, porque quiero que esté aquí, justo aquí, y que la parte de arriba sea tangente, es decir, esta recta que sea tangente a esta circunferencia o este semicírculo que va a empezar aquí en 180 y va a terminar en 360. Entonces la parte de arriba, justo el cuadrante inferior, pues va a ser tangente al eje horizontal, al eje X. Bien, entonces vamos a crear aquí dos nuevas columnas que le vamos a llamar X' e Y'. Y lo que vamos a hacer es calcular pues exactamente lo mismo, pero ahora la secuencia pues va a ir de 180 a 360. Por tanto, empezamos a calcular. X sub 0 va a ser exactamente lo mismo, más R, el radio no va a cambiar, va a ser constante, por coseno, y en este caso le pasamos la función radianes, pero como argumento cogemos secuencia y le pasamos 19 elementos también, que empiece en 180 y que el incremento sea de 10 en 10. Y con Y hacemos exactamente lo mismo, pero en este caso seleccionamos Y sub 0 más R por el seno, radianes, y le pasamos la misma secuencia. Y sub 0 creo que lo cogí mal, sí, porque no es, perdón, no es, vamos a escapar, vamos a ver, igual, Y sub 0 es esta, no la de arriba, más R, que en este caso es multiplicado por el seno, radianes, secuencia, y le vamos a poner que sean 19 elementos, que empiecen 180 y que el incremento sea de 10 en 10. Le damos a intro y aquí tenemos nuestra figura representada. Bien, entonces botón derecho sobre la gráfica, seleccionar datos, agregar, y lo que vamos a hacer es ponernos aquí en valores de X, seleccionamos todo esto y en valores de Y eliminamos esta matriz con un elemento que nos da por defecto y añadimos Y. Le damos a aceptar y fijaos que yo tengo el nuevo gráfico. Luego lo vamos a conjuntar todo porque esto es absurdo representar cada cosa de manera individual,
pero vamos a ir pasito a pasito para que veamos cómo funciona y luego lo que vamos a hacer es todas esas gráficas las vamos a juntar en una única gráfica. Bien, entonces, ¿qué nos quedaría ahora? Pues hacer las líneas estas verticales. Y las líneas verticales de unión tienen la característica de que sus coordenadas y son exactamente las mismas. Pero es que además hay algo más destacable que eso. Y es que aparte de tener esa coincidencia en las coordenadas de y, cada uno de los puntos inicial y final se tiene que unir con cada uno de los puntos finales de esto. Es decir, el punto inicial de esta se tiene que juntar con el punto final de esta y el punto final de esta con el punto inicial de esta. Por tanto, teniendo en cuenta que es así, yo tengo que definir que este 5,10 se tiene que juntar con el 5,2 y este 1,2 se tiene que juntar con el 1,10, ¿vale? Pues entonces, fijaos, pongo 1,2, 1,10. Dejo un espacio por medio y entonces pongo 5,2 y pongo 5,10. Daos cuenta que las coordenadas sí tienen que ser exactamente las mismas porque son dos líneas paralelas y por supuesto en cada uno de los puntos que determina cada una de las líneas verticales la coordenada X tiene que ser exactamente la misma. Entonces si yo me vengo aquí, digo seleccionar datos, le doy a agregar y le digo que en X me seleccione todo esto, muy importante que haya un espacio en blanco por medio para que no me las junte, y luego en Y le digo exactamente lo mismo. Y fijaos que ya tengo mi cápsula terminada. Problema de esto, que yo si quiero cambiarle el color a este, es decir, yo le pongo por ejemplo un azul marino, un azul oscuro, tengo que ir una a una cambiando el resto, que lo puedo recortar pulsando F4, que me repite la última función que he ejecutado, pero aún así pues es un peñazo. Entonces, como es una representación gráfica cerrada, yo puedo aprovechar y decir, pues mira, este 5,2, que es justo el punto que tengo aquí, es decir, el 5,2 sería, vamos a ver, 5 sería este de aquí, este punto 5,2, pues lo quiero cerrar con este punto 5,10. Entonces yo pongo aquí el 5,10 y lo que voy a hacer es borrarme todo lo que tengo aquí. Bueno, tengo que ir una a una. Voy a borrar todo esto y entonces ahora le voy a decir agregar y fijaos, voy a agregar aquí esta X, voy a agregar esta X' de aquí, pulsando control y a su vez en Y, ya que cerré este punto de aquí, lo que voy a seleccionar es esto de aquí y voy a seleccionar esto de aquí. Y fijaos cómo tengo el mismo gráfico sin necesidad de tener 4 gráficas individuales, sino que lo único que tengo es una gráfica cerrada. ¿Por qué? Porque el punto inicial de este círculo que hemos dibujado aquí, o de este arco, es el punto final también de esta gráfica. Daos cuenta que el recorrido es este, boom, va así, tal, y cierra en el mismo punto. Es decir, el punto inicial es el punto también final. Por tanto, lo puedo cerrar diciéndole aquí 5,10, que es esto aquí, sin necesidad de representar estas líneas de manera individual, porque entonces eso es un peñazo. Selecciono y fijaos que ahora lo que puedo hacer es venir aquí, cambiarle el color y a su vez pues cambiarle también el grosor. Puedo poner, por ejemplo, no sé, 3 puntos, de manera que quede gruesa. ¿Qué pasa? Que aquí me lo recorta. Bueno, no necesito modificar el centro de aquí, que podría hacerlo, pero no tengo por qué modificarlo. Simplemente pico aquí en el eje y le digo que en vez de empezar en 0, o sea, el mínimo sea 0, sea -1. Y de esta manera pues ya lo he elevado. ¿Por qué? Porque yo estos ejes ahora no los quiero. Yo esto no lo quiero, esto no lo quiero. Y las gráficas estas intermedias, pues bueno, puedo quitarlas también. Y fijaos que me queda la cápsula perfectamente definida. Ahora lo único que tendría que hacer sería replicar exactamente esto mismo, pero cuidado, modificando algunas cosas. Primero, el centro, este origen, tendría que cambiarlo, ¿de acuerdo? Es decir, el X sub 0 y el Y sub 0 tendría que cambiarlos, de manera que el X se desplazaría hacia la derecha y el Y puedo mantener, si va a tener la misma altura, puedo mantener exactamente el mismo, pero si va a tener una altura diferente, y debería tenerla, dependiendo de las métricas que estemos valorando, pues naturalmente ese Y tendría que también modificarse. Daos cuenta que en el gráfico original, pues tenemos este Y aquí, tenemos este Y aquí, va modificándose, daos cuenta que si proyectamos este punto contra el eje vertical, pues tienen diferentes alturas, ¿de acuerdo? Bueno amigos, pues yo creo que ha quedado perfectamente claro cómo definir esta cápsula. Ahora la cuestión es pues replicar esto a, digamos, algo mucho más extenso, teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, la facturación de diferentes meses y poder convertir esa métrica monetaria en coordenadas X e Y. Eso lo vamos a ver en otro vídeo. No sé exactamente cuándo lo voy a hacer porque voy a tener una semana bastante ocupada,
pero lo vamos a ver en otro vídeo posterior para que veáis que se puede hacer, y además lo vamos a crear en una sola fórmula, de manera que simplemente tengamos que seleccionar esa información y representarla directamente en un gráfico de dispersión. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y vamos a seguir trabajando en ello, vamos a seguir ampliando este gráfico hasta conformar algo como esto. Y nada, si os gusta, darle al like, compartir, comentar lo que queráis si tenéis alguna duda, y desde luego yo estaré encantado de responderos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.